Bueno, hoy estamos conectados desde Italia, Estados Unidos y Colombia con Carlos Andrés Áñez, columnista del Pilón, con José Manuel Vega, que está en Estados Unidos, periodista, y queremos darle la bienvenida a todas las personas que se conectan a nuestro canal de YouTube y a todos los que nos ven por Twitter y por las diferentes redes sociales. Bienvenido, Carlos, a este espacio para debatir el tema que está muy candente en el Cesar, que es el cartel verde. Muchas gracias, Jacobo. Es un placer compartir con amigos como tú, con José Vega, sobre un tema que ha estado caminando en todo el departamento de Cesar, pero que de una manera valiente el periódico desde hace mucho tiempo lo ha venido desarrollando con exactitud y con mucha precisión. Gracias, José, por aceptar compartir con nosotros y hacer todo este relato para que la gente pueda escuchar realmente qué ha ocurrido con los recursos destinados al medio ambiente en el Cesar y toda una malla de contratistas que se ha distribuido en el departamento, en el municipio de Valledupar y en varias instituciones del Cesar. José, bienvenido también a este espacio, no sin antes expresarte nuestra solidaridad por todos los procesos que has vivido, pero bueno, todo eso es crecimiento, aprovecha el espacio que te da la migración para también aprender nuevas cosas y seguir haciendo periodismo. José, cómo va la vida? Jacobo, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, tratando de adaptarnos no ha sido fácil, pero ya yo creo que el peor momento ha pasado y ya estamos como que en otra tónica y haciendo o trabajando o construyendo este tipo de espacios nos permite de pronto volver a arrancar con el tema del periódico, volver a llenar ese espacio que ha quedado en Valledupar y nada, Jacobo, aquí para aportarle lo que se necesite eh, en el tema de las investigaciones periodísticas que mucha falta le hacen a Colombia y sobre todo al departamento del Cesar. Bueno, gran noticia, José, que nos da, porque si el periódico continúa, yo de verdad te felicito porque es el medio que estaba haciendo investigación, que estaba triangulando contratos, que los tenía acorralados, que los puso muy mal y que llegaron al momento de reventarse el cartel verde. Se revienta el cartel verde prácticamente esta semana. Camilo Venecia, que era socio de esa empresa, se suelta y dice muchas cosas. Tú que viviste todo este proceso y que conoces los actores de toda esta estrategia corrupta que se ha tomado el departamento y que se ha robado los recursos del medio ambiente, ya desde fuera, y tú que analizaste todo y que fuiste el primero en investigar todos estos temas, triangular esos contratos, ¿cómo ves lo que está pasando en el departamento del Cesar con este tema específicamente? Bueno, la verdad era que no me esperaba que ellos internamente eh, se fueran como a reventar de la forma como se está presentando hoy. Lo que sí es cierto es que lo que hoy está sucediendo en el departamento del Cesar, sobre todo con ese cartel verde, como tú lo has denominado, y que tiene buen acierto, sobre todo la columna que hiciste y la comparación que hiciste con el tema de Fuego Verde, eh, tiene mucho, o sea, hoy lo que demuestra es que lo que estaba haciendo el periódico, lo que comenzó a denunciar el periódico en el año 2021, eran cosas ciertas. Nosotros recibimos cualquier cantidad de ataques, hasta de los mismos colegas, por el trabajo que veníamos haciendo y que en un principio fue cuestionado. Pero hoy, con lo que tú revelas, con lo que revela Carlos, lo que demuestra es que nosotros estábamos haciendo, arrancamos por el camino correcto. ¿Cómo arranca? La primera investigación que nosotros hacemos la hacemos en un contrato de 1.700 millones de pesos. Hay un adagio popular que dice que siempre la cadena se revienta por el eslabón más débil. Y fue un contrato de 1.700 millones, aun cuando ese cartel ya venía contratando muchísimo más recursos. Pero ese fue el que a nosotros nos llamó la atención porque fue un contrato que se ejecutó a través del área metropolitana de Valledupar, donde estaba Andrés Arturo Fernández Cercharios como director del área metropolitana. ¿Por qué nos llama la atención ese contrato, Jacobo? Porque nunca en la existencia del área metropolitana habían ejecutado un contrato tan grande específicamente para reforestación a las orillas de ríos que están
en la parte rural del municipio de Valledupar. ¿Por qué? Porque es que el área metropolitana, su concepción radica en construir proyectos metropolitanos que involucren a los 5 municipios que la conforman, ¿sí? Codazzi, Manaure, La Paz, San Diego y Valledupar. En este caso, ese proyecto no involucraba nada de eso y era un contrato jugoso, 1.700 millones de pesos. Ahí comenzamos nosotros a investigar y nos encontramos que existían una serie de empresas que al hacer nosotros el cruce de datos de bases abiertas del gobierno, nos damos cuenta de que esas empresas venían contratando no solamente con el área metropolitana de Valledupar, sino que venían con antecedentes en la Secretaría de Ambiente de la Gobernación, que venía con antecedentes en Valledupar, que venía con antecedentes en Chiriguaná, que se rotaban los contratos en las diferentes entidades como la Gobernación, como ID Cesar, como Aguas del Cesar, ¿sí? Y todos estaban tendientes al mismo tema, reforestación. Entonces nos dimos cuenta que había un fondo que se llamaba Fondo para Pagos por Servicios Ambientales. Es un fondo del gobierno nacional que llega a los departamentos y que estos son los que distribuyen los recursos para reforestar zonas que han sido devastadas por incendios, para reforestar ríos, ¿sí? Eso es más o menos cómo funcionaba el pago por servicios ambientales. José, pero tú tenías más o menos cuántas empresas clasificadas ahí en ese carrusel, más o menos tenías tú Bueno, en ese momento. aquí yo tengo un dato que fue con el que iniciamos. Ojo, con el que iniciamos. Nosotros iniciamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nosotros, en el segundo informe que nosotros hacemos, después de que revelamos el tema del contrato del área metropolitana, en ese eje identificamos 6 empresas donde los dueños o los que aparecen como representante legal, representante suplente, accionista, eh, o sea, circulaban en un solo eje, ¿sí? Sí. Andrés Arturo Fernández, Efraín Quintero Ternera, creo, o Mendoza, no recuerdo, es el hijo de Efraín Quintero, el que llama uno, el viejo, era el Ujú. alcalde de Codazzi, y que él también aspiraba a ser alcalde, Efraín Quintero, y el exgobernador del Cesar, eh, Andrés Pío Mesa, Mesa, Andrés Andrés Mesa, Mesa. Esos son los tres ¿ya? Y capos. Andrés Arturo Fernández. Yo digo que esos son como los tres ejes que manejan el cartel verde. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tú miras las empresas y los personajes que aparecen ahí tienen algo que ver en la constitución. O sea, los que aparecen constituyendo esas empresas tienen algo que ver con los personajes grandes. Andrés Arturo Fernández, Andrés Mesa Araujo y Efraín Quintero Ternera. Ellos son como los ejes de esas empresas. Y si lo relacionamos, Carlos, con el tema de que han trabajado juntos en la alcaldía, en la gobernación, todo se va como uniendo, ¿no, Carlos Andrés? Sí, hay unos, todos los caminos conducen a Huila, dice ese eslogan. Aquí todos los caminos conducen a Andrés Mesa y a Andrés Arturo Fernández. Y aquí quisiera preguntarle algo a José, porque como todos estos nombres terminan teniendo lazos comunes, hay uno que precisamente fue el que volvió a despertar todo este escándalo y es el de Camilo Venecia. ¿Quién es Camilo Venecia? Un personaje que nadie conocía y que de hecho, revisando los registros del periódico, uno lo veía ahí en las imágenes, pero uno se concentraba, era como lo dice Jacobo, en los nombres que más sonaban, Andrés Arturo, Andrés Mesa y Efraín Quintero. Pero uno ve las fotos y siempre está ahí al lado, por ejemplo, hay una foto de unas campañas de Andrés Arturo, está Camilo Venecia. José, ¿cuál es el perfil? ¿Quién es Camilo Venecia, que ha hecho unos señalamientos muy fuertes en el video que salió la semana anterior? Bueno, nosotros identificamos a Camilo Venecia. eh, eh, la estructura grande que conformó ese cartel, de cierta forma buscaba unos eslabones débiles, ¿sí? Con un perfil bajo, que les prestara, no lo llama, prestar el nombre para la constitución de esas empresas. Camilo Venecia entra ahí, presta su nombre, conforman unas empresas, pero ojo, no, por eso uno dice, aquí hubo concierto para delinquir, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque todo fue premeditado. Entonces, nadie va a salir a la calle a buscar una persona del común
que no conozca para decirle, oye, préstame tu nombre que voy a crear unas empresas. Entonces, es gente que siempre ha estado en el círculo cercano. Camilo Venecia estuvo en todas las campañas de Andrés Arturo, ¿sí? O sea, son amigos, amigos del círculo cercano. Entonces, ahí entra Camilo Venecia Pero a también, operar. José, Eh, también entran dos conductores, el conductor de Andrés Arturo y el conductor de Andrés Mesa también involucrado, no, es que, y la hija de un conductor también que involucran oye, en es que ahí toda esa entran, película. es que si nosotros vamos a revisar uno por uno quién es cada quien, entra Camilo Venecia, que era amigo cercano de Andrés Arturo, crea una empresa que es Biopaís, la crea junto a Andrea Ricardo. Andrea Ricardo, trabajadora de la mano de Andrés Mesa cuando Andrés Mesa fue secretario de Ambiente. Recordemos que Andrés Mesa fue secretario de Ambiente y después que él sale le entrega la Secretaría de Ambiente a Andrés Arturo Fernández. ¿Sí? Entonces, Andrea Ricardo no salió de la nada. Trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente. Ahora aparece otro personaje que es Lenín Dita Ruiz, escolta y conductor de Andrés Arturo Fernández, aparece firmando como representante legal, como accionista de una de las empresas que aparece aquí, ¿sí? Y eso no es lo grave. Lo grave fue la certificación que les pide la esposa de Andrés Arturo como pedagogo en una institución educativa que ella manejaba, que se llamaba Jimbor, que ya no existe en Valledupar, que gracias a las investigaciones del periódico ya no existe porque a través de Jimbor estaban lavando los recursos que se apropiaban de la contratación pública. ¿Sí? Y tenemos la evidencia de eso. Se hablan, Entonces, dale, sigue. ojo, ahí está el tema de Andrés Arturo con el chofer, pero también aparece una persona con la que él tuvo un romance que también aparece ahí dentro de las empresas y que esa chica cuando salió el escándalo le tocó irse para Bucaramanga, ¿sí? Que trabajó en el área metropolitana con él, ¿sí? ¿Cómo se Entonces, llama ella? ahí, déjame y te busco el nombre porque José, acá ¿y no tú tenías estoy. clasificadas las dos oficinas ubicadas en Valledupar en la carrera 19B623, Barrio Arizona, y la otra en la calle 3, número 1910, edificio Monserrate, que desde ahí tenían oficinas paralelas de donde desarrollaban los contratos y la que lideraba todo eso era la esposa de Andrés Mesa, Mercedes Fernández, y está involucrado también un abogado, José Morón. ¿Qué sabes tú de eso? Nosotros hicimos un rastreo en Valledupar fotográfico. ¿Por qué? Porque nosotros con las direcciones que nos votaban, las constituciones de las empresas, nos dábamos cuenta que muchas de las empresas, o sea, habían tres, cuatro empresas con la misma sede, o sea, con la misma oficina. Y la información que nosotros teníamos era que efectivamente la empresa donde funcionaba QM, que era QM Ingenieros, que es Quintero Mesa, yo te contaba extra micrófono que esa empresa antes de llamarse QM Ingeniero fue la organización musical de Martín Elías, ¿sí? Y que esa después de haber sido una organización musical, la convierten, ahí estuvo implicado un manager de Martín Elías que menciona mucho. No recuerdo ya el nombre, no sé si ustedes lo tienen a colación. Cuando Martín estaba empezando, Claro, él tenía un Zabaleta. manager y No, él no, era el que manejaba eso. o Rico, el hijo del pichón Creo que Rico es se apellido llama. Becerra. Creo que es Ya, apellido Becerra. ya. Entonces, eh, creo que él tenía mucha afinidad con la gente de Codazzi y el buen ingeniero llega a Codazzi y es donde le cambian el origen y QM Ingeniero ya deja de llamarse Organización Musical Martín Elías para convertirse en una empresa para contratar y comenzó su experiencia, la hizo en Codazzi. Entonces, esa empresa funcionaba en esa oficina donde nosotros le hicimos seguimiento fotográfico para identificar las direcciones y nos dimos cuenta que efectivamente una fuente interna nos manifestaba que ahí se reunía Andrés Mesa, pero cuando ya lo designan como gobernador, entonces fue la esposa de Andrés Mesa la que queda designada. Esa oficina quedaba en el barrio, si no estoy mal y la memoria no me falla, en el barrio San Carlos, Había de una la también oficina en que tú me estás hablando. me dicen Ahora que tú me hablas había otra oficina, José, me dicen que por la bomba del barrio La 15, por ahí también había otra oficina en donde se hablan de 100 reuniones, guardaban dinero, tienen
caleta secreta. Hay ahí como que ha pasado de todo en ese Sí, tema. es que eso es un entramado muy grande. Ahora, tú me hablas de José Morón. José Morón era una ficha clave. Es más, hoy tocaría preguntarle, Carlos, usted que es abogado, a la fiscalía, ¿qué pasó con esa investigación? Porque a él ya lo tenían identificado. Porque es que José Morón es el sastre de la contratación. Ya, O sea, no es un papel menor el que él juega. Él es el sastre de la contratación. Él es el que se encarga de los procesos licitatorios en la alcaldía de Valledupar desde hace muchos años y en la gobernación del departamento del Cesar y en la contratación de varios de los municipios donde tiene injerencia el Clan Géneco y APE Cuello. Revisen la contratación, solamente buscar el número de cédula de él, incluirlo. Es más, José Morón y le bota un contrato y con un contrato van a la plataforma de contratación del Estado y él le aparece todos los contratos que tiene José Morón porque nosotros lo conseguimos a través de derecho de petición. Entonces, José Morón es una pieza clave en el entramado de corrupción porque es el sastre de los contratos que se ejecutan, que viene ejecutando o que ejecutó este cartel verde. Carlos, también se habla del gobernador Wilson Solano que funcionaba como una rueda que integraba gobernación, porque más o menos uno tiene que darle a conocer a la gente cómo funcionaba el cartel. El cartel creo que funcionaba de la siguiente manera, si tú me corriges, Carlos y José, es ellos tenían la posibilidad de, como el gobernador tenía la posibilidad de contratar con la gobernación, también habían empresas fachadas que contrataban con la gobernación, pero a su vez también hacían el recorrido por todo el departamento, quitándole contratos a los alcaldes que querían también beneficiarse de contratos en la gobernación. Entonces, todo circulaba entre ellos y ahí iban armando toda una estrategia corrupta para apropiarse de los recursos. ¿Cómo lo ves tú, Carlos, el papel de Wilson Solano en todo este entramado? Sí, esto es un verdadero staff, esto es una verdadera organización que tiene unas figuras y unos personajes con unas actividades, con unos roles muy bien definidos. Y esos roles le permiten a ellos que con toda esta organización se despliegue un movimiento con el fin de contratar con instituciones públicas. Aquí es muy preocupante porque tenemos que están comprometidos 12 gobernadores. Recordemos que Wilson Solano también fue gobernador encargado del departamento de Cesar en el primer lío judicial de Luis Alberto Monsalvo, y es a quien designan como gobernador encargado. Luego regresa Luis Alberto Monsalvo y Wilson Solano se desvincula de la administración departamental, pero al parecer sigue vinculado a todas estas organizaciones donde juega un papel fundamental en la estrategia logística de la asignación y participación en todas estas adjudicaciones de contratos. José, yo te pregunto que tú conoces en profundidad algunos nombres para ver si tú los tienes por ahí clasificados. Alberto de la Osa Lacutir, Luis Ángel Morales y Juan Camilo Murgas también aparecen involucrados en toda esta estrategia que de verdad cada día uno se sorprende porque son personas jóvenes formadas que se involucraron en este camino y que hoy se destapa y que parece puede tener consecuencias graves. Te repito los nombres: Alberto de la Osa Lacutir, Luis Ángel Morales y Juan Camilo Murgas. Bueno, yo te puedo hablar del primero, ¿no? El primero que fue secretario de Obras reciente, que después de la salida de Efraín Quintero para lanzarse a la alcaldía de Codazzi, llega De la Osa. De la Osa creo que es el mayor implicado y uno no entiende primero cómo llega a ese cargo, porque él era contratista, y segundo, una de las personas involucradas o una de sus empresas está involucrada en el tema de Agricel. ¿Sí? Debería ser uno de los escándalos más graves de corrupción después del Centro Cultural de la Música Vallenata en el departamento del Cesar, por todo, ¿no? Porque se invirtieron recursos del agro. Todos sabemos lo que implica ese tema para los campesinos y toda la apuesta que está haciendo el gobierno nacional para el tema del agro. Hoy es que lo puede decir Carlos, que de pronto tiene más conocimiento porque de pronto sabe lo que ha pasado con el tema de Grisel últimamente, pero ha sido el descalabro más grande que le han hecho a los campesinos
de la vereda del Toco en el municipio de San Diego, en el departamento del Cesar, de donde es la hoy gobernadora, ¿sí? Y que a todo el mundo la aterra que siendo ella la gobernadora, que siendo de San Diego, no hayan accionado absolutamente nada, pero ella es de la misma clase que se mueve ahí. Puedo hablar de él, los otros dos no los he escuchado, pero él está implicado y sus empresas, sus firmas aparecen en el caso de Agricel. Bueno, hablando de Agricel, Carlos ha hecho una investigación sobre ese tema y nos gustaría que Carlos Andrés Áñez nos ilustrara de todo lo que ha sido Agricel, porque ahí en los audios que se revelaron, escuchamos al gobernador, ex gobernador Andrés Mesa muy preocupado por el tema de Agricel. Y ahí está también Camilo Venecia, está esa empresa Bioproject que también está involucrada en ese Agricel. Entonces, Carlos, ilústrale a los televidentes todo lo que es Agricel y cómo esos campesinos se han visto perjudicados. Incluso ahí estuvo el presidente Petro en una locución donde se involucró mucho con el clan Géneco y se tomaron unos vinos y echaron discursos, pero no hablaron nada del tema de Agricel. Empezamos a conocer sobre Agricel, sobre el proyecto Agricel, gracias a una investigación muy profunda del espectador. Y allí aparecen involucrados, es decir, esta misma organización, ahí aparece Bioprojects, quien estaba representada por Camilo Venecia, aparece el señor Carlos Osa Lacutir. Estos nombres nos conducen a la Secretaría de Obras del municipio de Valledupar, porque ellos fueron contratistas de la Secretaría de Obras de Valledupar en la alcaldía del Medio Castro, precisamente durante este periodo en el que inició el proyecto Proyecto Agricel. Agricel inicia el 15 de junio de 2021 y es un gran proyecto con el que se buscaba ofrecer alternativas y promover el agro en la vereda El Toco del municipio de San Diego, invirtiendo inicialmente 6.000 millones de pesos para un plazo de 6 meses, 28 días. Hay que decir que ese plazo se ha extendido a 37 meses y 16 días. Hoy en día el proyecto Agricel ha fracasado. Hoy en día campesinos que comprometieron sus tierras para ese proyecto, que consistía más o menos en ofrecer también riego a esas tierras, no ha funcionado. Quieren hacerlo funcionar a la fuerza en el departamento del Cesar. Tengo información muy seria de que este proyecto ha ocasionado verdadera perturbación. Ahí perdimos un poquito el contacto con Carlos, que iba ampliando el proyecto de Agricel, pero lo que vemos, José, es que ese ¿Me proyecto escuchas? prácticamente está siniestrado. Volvemos a retomar con Carlos Andrés. Sí, ya te Sí. escuchamos. Estás un poquito corto de ancha banda, dice ahí el mensaje. Entonces, acércate un poquito al router, no sé qué podrá estar pasando, pero se volvió a cortar. Entonces, ya ahí te escucho, Juan Carlos. Ahí tenemos un poquito de inconvenientes con el internet de Carlos, que está un Oh, poquito lento. Dime, Carlos, Biopro- dime, José. Bioproject, el primer representante legal fue Héctor José Carrillo, Ajá. declarado insubsistente por el delito de falsedad en documento público. A mí me parece que fue director de la cárcel judicial de Valledupar, si no estoy malo, de la Tramacúa, Es el padrastro de Andrés Mesa. de Andrés Mesa. Y Sí. dice, en su lugar llegó Carlos Alberto Bonilla y Camilo Andrés Venecia, amigo de Andrés Felipe y Andrés Arturo. O sea, él es amigo de Sí. los dos. Y Bien. después, José, Mira, y después sacaron a Venecia, y sacaron a Carrillo y entra Arturo Molina como representante de esa empresa. exacto, mira, las 6 empresas que nosotros descubrimos en ese cartel inicialmente, esperando que Carlos retome ahí el tema, QM Ingeniero, que ya te hizo como un paralelo de que era QM Ingeniero, MF Ingeniería Ambiental, SAS, SOMA, ahí aparece Caterine Poveda y Andrea López Fernández, aparece Construobras de la Costa, Isabela Serchiario Sánchez, hay que ser familia, Proarquimás SAS, SOMA, aparece Alberto Luis Gutiérrez. ¿Tú sabes quién es Alberto Luis Gutiérrez? Un abogado que Ujú. aparece firmando en uno de los procesos que yo tengo
por tema de injuria y calumnia, por tema de injuria y calumnia, cuando hicimos el periódico y el acoso judicial, Alberto Luis Gutiérrez es abogado y aparecía como accionista de la empresa Proarquimás, y él es abogado de Andrés Arturo Fernández. O sea, es de la Casa Fernández desde que el papá comenzó a militar en el Partido Liberal, ¿sí? Este Ya. personaje Claro. es liberal de pura cepa, de ahí, de la casa de los Fernández. Se llama Alberto Luis Gutiérrez, por si alguna Ok, lo tienes ahí Claro. en el tintero. ok, Aparece, finaliza Carlos. aparece Biotroye y Ajá, aparece Construcciones Sinaí. En Construcciones Sinaí, que fue constituida por Víctor Galván, Víctor López Galván, y aparece la Fundación Biopaís, que estaba constituida por Andrea Ricardo y Lenín Josedita, el escolta de Andrés Arturo. bueno, Carlos, remata lo de Agricel y finalizamos porque ya nos quedan 10 minutos con el tema de Sí. por qué los medios no se han pronunciado en Valledupar sobre este escándalo. Claro, Agricel entonces ha generado una perturbación inmensa a los habitantes del Toco. Hoy en día o funcionan todo el equipo, todas esas máquinas de Agricel, o el Toco se queda sin luz. Es decir, no puede funcionar las máquinas y no puede tener energía al mismo tiempo la vereda del Toco. Es una dificultad grande que están pasando esas personas, campesinos allá. Mala Y en planeación. Agricel, y en Agricel, quien empieza como representante legal de de la empresa o el consorcio interventor es precisamente Carlos Osa Lacutir, quien, recuerden, era contratista de la Secretaría de Obras del Medio Castro y terminó siendo secretario de Obras del alcalde Medio Castro. Pero aquí también tenemos que en ese consorcio inicialmente participó Bioproject, donde estaba Camilo Venecia, pero de una manera muy misteriosa sale Bioproject del consorcio y entra Proarquimias, quien está de Proarquimias, cuyo accionista mayoritaria era Andrea Carolina Ricardo Peláez. Y ella sale de Proarquimias y entra a ser parte de la Secretaría de Medio Ambiente, siendo su jefe Andrés Mesa, donde queda comprobado todo este staff, toda esta organización y todos los lazos que conectan a estas empresas que administraban los recursos del medio ambiente durante la permanencia de Andrés Mesa en la gobernación de Cesar. Y me imagino, Carlos, que Carlos Osa Lacutir debe ser hermano de Alberto de la Osa Lacutir, que está referenciado acá en el cartel también. Deben ser hermanos, ¿no? Con una empresa que se llama Construcciones FC SAS, que es también Alberto de la Osa Lacutir. Pero Pues entonces, ojalá se investigara aquí todo este hilo porque todos los caminos conducen a Andrés Mesa y Andrés Arturo Fernández. bueno, José, para rematar, ya que nos quedan 3 minutos, el papel de los medios acá en Valledupar con este escándalo ha sido verdaderamente triste, deprimente, porque no le han dado el trámite ni el tema ni desde el periodismo individual ni desde los medios. Ha sido muy pobre, muy lánguido, y yo creo que todo obedece a lo de siempre, los planes de medios, la corrupción, cada medio tiene su afín, cada periodista tiene su forma de recibir dinero de la gobernación y la alcaldía. ¿Cómo ves tú este silencio que parece cómplice de los medios de Valledupar y los periodistas? Bueno, ahí hay que aclarar que el único medio que se atrevió a denunciar los planes de medios, los millonarios y jugosos planes de medios que se mueven en Valledupar para silenciar la prensa, fue el periódico Prensa Libre, que obviamente no hacía parte de ese staff que tiene hoy la gobernación y la alcaldía de Valledupar, y es que a través de los recursos públicos le ponen la mordaza a los medios de comunicación. Para nadie es un secreto que no hay un medio independiente, y desde los medios más tradicionales hasta los más nuevos, obviamente se venden a la pauta publicitaria, y esa es la mordaza que no les permite hacer eco de absolutamente de ninguna de las irregularidades que hoy están pasando en Valledupar. Por eso a nosotros nos tocó prácticamente emigrar hacia los medios nacionales y a los medios independientes nacionales, que fueron los que al final nos hacían eco sobre todas las denuncias que nosotros hicimos de todas las irregularidades que se estaban presentando en el departamento del Cesar, no solamente en Valledupar, sino en el departamento del Cesar. Bueno, lo que sí queda claro, José, Carlos, es que el escándalo está ahí.
hay muchas evidencias, hay audios, se han hecho hilos. El hilo que yo publiqué llegó casi a 272.000 personas. Incluso los artículos del periódico se han revitalizado porque me lo mandaron por WhatsApp, me lo han mandado en PDF. Eso ha sido una locura. Y la columna de Carlos Andrés Áñez, que fue muy buena también en El Pilón, se estuvo como la más leída todo el día. Entonces, ¿qué hay que hacer con que los medios, cómo hacer para que los medios y los periodistas entiendan de que no es volviéndose cómplices de estos grupos como el Cesar va a avanzar, como Valledupar se va a recuperar? Porque de pronto los incluyen en un plan de medios, le dan 200, 500.000, 1 millón de pesos, y a las emisoras también para su sostenimiento le dan otro tanto, pero el problema y el cáncer sigue ahí, y no hay cosa más peligrosa que un periodista aliado de un corrupto, porque le limpia la imagen y engaña a la ciudadanía. Carlos, ¿cómo ves tú todo este final que ha terminado envuelto hasta los medios de comunicación de Valledupar? Sí, lastimosamente, en la fila de toda esta estrategia, los medios son fundamental, pero también son fundamentales los órganos de control. Y aquí hay que indicar también que incluso estas denuncias, José, y tú dirás si es cierto o no, las presentaron ustedes ante la Contraloría General de la República, que por competencia las trasladaron a la Contraloría Departamental, pero ahí nos chocamos con un personaje que es el señor Villazón Tafur, y no avanza. Y no avanza precisamente porque todo está organizado de tal manera, Jacobo, que precisamente muchos personajes de medios y de órganos de control giran alrededor de esto para cubrir o para encubrir lo que está ocurriendo con Carlos, los recursos públicos y con este nefasto periodo que ha tenido el Car- departamento del Cesar. Carlos, para hablar de este tema, yo siento que el tiempo de verdad juega en nuestra contra, pero yo tuve la oportunidad, gracias al trabajo que venía adelantando el medio, tuve la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Transparencia como enlace territorial para el departamento del Cesar, en una cosa que casi nadie conoce, que son las comisiones regionales de moralización. Yo era el enlace de presidencia para la Comisión Regional de Moralización del Departamento del Cesar, donde se deben priorizar los casos más agrestes que estén presentando en el departamento de corrupción. Y Eso, quienes tienen que hacer parte, escucha, y quienes tienen que hacer parte de eso deberían ser las veedurías, ¿sí? Y los diferentes órganos de control, incluida la fiscalía. Y uno se encuentra con sorpresa, por ejemplo, que a mí me tocó, o sea, quien estaba en ese momento, y creo que todavía está como Contralor General de la Nación, eh, de la Contraloría General de la Nación, perdón, gerente, no, Contraloría General de la Nación, seccional Cesar, la que vigila el tema de Contraloría, regalías. Contraloría Cecir, General de la República, Cecir, Gerencia Cesar. Cecir. No sé Sí, si bueno, dirá. esa Contraloría está en manos del hijo de la mano derecha de Ape Cuello, que hoy está en su hotel, que es este Joaquín, Juaco Martínez. Jaco Joaquín Martínez. Martínez. El hijo se llama igual y él es el contralor de la gerencia Cesar. Entonces, él es como quien dice, la cabeza visible de la Comisión Regional de Moralización. Y uno decía, hombre, ¿Cómo? Nos, ¿cómo? que- nos queda Lo un mismo minuto, pasa, José. lo mismo pasa en la Procuraduría y lo mismo pasa en la personería. A ver, ¿quién llegó a la personería de Valledupar? ¿Quién llegó? Que lo diga Carlos Andrés. Bueno, nos Entonces, queda, de nos ahí es queda, donde parte todo. como dices tú, Carlos, José, Carlos, nos queda un minuto, el tiempo juega en contra de nosotros. De verdad que ha sido un space muy ilustrativo, tenemos que seguirlo haciendo, hay que seguir Pero, explorando más pero cosas, y déjame termina decirte con algo. un concepto final muy cortico porque ya nos vamos.